24 de mayo de 2024, Laporta destituye a Xavi justo un mes después de haberlo ratificado. En este momento existía una total incertidumbre en el club. La afición no confiaba en muchos de sus jugadores. La situación era muy complicada. Sin embargo, meses más tarde, el Barcelona completa una temporada histórica, recupera la mejor versión de todos los jugadores y se convierte en un vendaval ofensivo que bate récords. Yo flipé con esto. Entonces decidí investigar cómo Flick ha resucitado al Barça y me encontré con un plan despiadado. Justamente, Flick fue el responsable de la derrota más dura en la historia del Barcelona, el 2-8 frente al Bayern de Múnich. Este resultado provocó el estallido definitivo del fin de una era en Barcelona. El club necesita cambios, ahora sí hemos tocado fondo. Messi anunció que quería dejar el club y provocó un shock total en el fútbol mundial, mientras la policía entró a registrar las oficinas del club. Bartomeu acabó detenido por contratar empresas con el objetivo de criticar a sus propios jugadores. El control se le había ido totalmente de las manos, pero lo que parecía el final del Barça fue el principio de otra historia, y ahora el hombre que hizo estallar la peor crisis moderna del Barça es quien lidera la resurrección del equipo, un equipo que había pasado de ganarlo todo a olvidarse completamente de lo que realmente algún día los hizo grandes. El FC Barcelona vivió los mejores momentos de su historia al comienzo del siglo XXI gracias a una propuesta única que enamoró al mundo del fútbol. Esta propuesta estaba inspirada en Johan Cruyff, a la vez inspirada en los principios del fútbol total de Rinus Michels, mítico entrenador de la naranja mecánica de los años 70. La idea era dominar al rival a través del balón, atacar los espacios con inteligencia y recuperar rápido la pelota, algo que revolucionó el fútbol moderno y catapultó al Barcelona. Con Johan Cruyff como entrenador, los catalanes vivieron una época dorada que culminó con su primer título de Copa de Europa en 1992, lo que hoy es la Champions. A partir de ahí, el cruyffismo se convirtió en el sello de identidad del Barcelona y Guardiola lo elevó al siguiente nivel. El míster llevó las enseñanzas de su maestro Johan Cruyff a un siguiente nivel, gracias a una generación de jugadores irrepetible que coincidió en el momento perfecto. Todo esto además con Lionel Messi, un jugador que marcaba diferencias partido tras partido y se convirtió en el mejor jugador del mundo. Este equipo simbolizó también el triunfo absoluto de la Masía, que era una mina de auténticos cracks. De hecho, en el año 2010, los 3 finalistas al Balón de Oro eran canteranos del Barcelona. No obstante, tras firmar los 4 años más exitosos en la historia del club, Guardiola dejó el puesto como entrenador tras tener ciertas diferencias con la nueva directiva de Sandro Rosell. A pesar de todo, el Barça siguió deslumbrando al mundo y volvió a lo más alto en 2015, cuando conquistaron un triplete histórico con Luis Enrique y con un tridente letal formado por Messi, Suárez y Neymar. Justo ese año, Josep María Bartomeu se proclama presidente del club y comienzan las turbulencias en Can Barça. La gestión de Bartomeu fue un desastre en todos los sentidos. Su política de fichajes vamos a decir que fue extraña. Literalmente prefirió a Martin Braithwaite antes que apostar por Erling Haaland, porque se supone que tenía informes desfavorables del noruego. Cristian Nieto aquí presente no tiene pruebas de ello, pero seguramente a Bartomeu le metieron un troyano por el ano y le infectaron todos los informes. Realizó los fichajes más caros en la historia del club sin tener ni idea de cómo integrarlos en el equipo, por lo que acabaron fracasando, claro. Además, dejó totalmente de lado a la Masía. Mientras tanto, el equipo continuó ganando títulos nacionales, pero poco a poco se fue alejando del estilo de juego tan característico y de esa dominancia en el césped. Pero claro, había un tío que lo maquillaba todo. La dependencia del equipo en la figura del argentino era cada vez mayor, hasta tal punto que en la temporada 2018-2019 estuvo a punto de ganar la Champions prácticamente él solo. Pero año tras año el Barça sufría humillaciones en Europa y transmitía la imagen de ser un equipo mentalmente muy débil. Todo esto terminó de explotar en el año 2020. Quique Setién llegó al banquillo a mitad de temporada y quiso implementar rápidamente más sesiones de entrenamiento. Esto básicamente se la peló a los jugadores, lo que confirmó una teoría que llevaba tiempo en el aire. El vestuario había adquirido demasiado poder, más que el que deberían, y no parecía que entrenaban con la intensidad adecuada. En el momento en que el presidente desaparece, dejas al entrenador sin fuerza y a partir de ahí lo que pasa es que los jugadores pues como ven que no hay guía, pues claro, es que es natural, es algo natural de la vida. Como consecuencia de todo esto, tuvo lugar la noche más negra en la historia del club. El 2-8 frente al Bayern fue el resultado de años sin proyecto e improvisación constante. Bartomeu acabó dimitiendo tras llevar al Barça a la más absoluta ruina económica y dejar una situación límite, una plantilla envejecida con salarios totalmente desproporcionados. Un año más tarde llegó Joan Laporta a la presidencia del Barça, que se encontró una situación mucho peor de lo que esperaba. De hecho,
hecho no pudo ni renovar a Messi, que había sido uno de los pilares de su discurso. Te llamo y te voy a hacer una propuesta que no vas a poder rechazar. Pero bien, suerte. El equipo sin Messi se desmoronó completamente, lo que provocó la destitución de Ronald Koeman como entrenador del Barça. Es aquí cuando llega Xavi Hernández al banquillo del Barça, que fue presentado como un auténtico salvador para devolver la identidad al club. Y en este momento Xavi evidenció un problema muy grave que venía desde atrás. No he estado aquí 6 años y hay cosas que sorprenden, a nivel táctico, a nivel de tercer hombre, a nivel de buscar el hombre libre. Cuesta entender esas cosas. En su segunda temporada, el equipo dio un salto de nivel. Esto lo logró a través de proponer mucho control en el centro del campo y una gran fortaleza defensiva. No obstante, todo este esquema se le vino abajo en la siguiente temporada. En ese momento muchos criticaron a Xavi por sus resultados en Europa y por no tener las mejores sensaciones en cuanto a juego, pero a pesar de esto Laporta lo ratificó como entrenador del Barcelona. Sin embargo, pocas semanas después ocurrió algo inesperado. Que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid, en España, como en Europa. El presidente sentía que Xavi no confiaba realmente en sus jugadores, en la plantilla, por lo que lo acabó destituyendo. Paralelamente a esto, Laporta y Deco se reunieron con Hansi Flick y tras charlar con él, no lo dudaron ni un segundo. Se suscribieron al canal de Cristian Nieto, le dieron unos likes de esos y luego decidieron que era el indicado para devolverlos a la excelencia futbolística. Cristian Nieto no, Hansi Flick. Aunque ojo, porque he visto que un tío fue entrenador jugando al Football Manager, espérame Laporta. Aunque muchos pensaban lo contrario y existía incertidumbre con este entrenador por una razón que preocupaba en ese momento. Tan solo 5 días más tarde de la destitución de Xavi se anunció oficialmente la llegada de Hansi Flick como nuevo entrenador, un entrenador con una carrera distinta a los demás y que llegaba en el momento que más se le criticaba. Realmente, Hans-Dieter Flick era un técnico desconocido hasta el año 2019. Desde el año 2006, Flick fue el asistente de Joachim Löw y juntos ganaron el Mundial de Brasil de 2014. Muchos dicen que fue él quien recomendó sacar a Mario Götze, que fue el que marcó el gol decisivo ante Argentina. Aquí llegamos al año 2019. Cuando Hansi Flick era asistente de Kovac en el Bayern, hasta que asumió el cargo de primer entrenador tras la destitución de Kovac, y en pocos meses el míster dio una vuelta de 180 grados a la situación del Bayern. Con Flick en el banquillo metieron palizas a cada rival al que se enfrentaban, y acabaron siendo campeones de Europa en 2020. Eran tan superiores que se convirtieron en el segundo equipo de la historia tras el Barça de Guardiola en conseguir un sextete. A pesar del excelente trabajo que estaba realizando, Flick tuvo diferencias con la directiva del club y su etapa no terminó de la mejor manera, pero dejó un legado impresionante. Flick decidió empezar entonces una aventura como seleccionador en Alemania, pero la eliminación en fase de grupos en el Mundial de Qatar y una racha pésima de resultados condenaron al míster en septiembre de 2023. Fue el primer seleccionador alemán de la historia en ser cesado. Por esto mismo, cuando Laporta y Deco decidieron apostar por él en verano de 2024, muchos se cuestionaban si realmente este movimiento era acertado, aunque el míster alemán tenía un plan para elevar el juego blaugrana a un siguiente nivel. De esta manera, con la plantilla más joven del campeonato y una de las más jóvenes de toda Europa, el nuevo Barça arrancó una temporada en la que realmente muy poca gente daba un duro por ellos. El Madrid el año que viene tiene que sacar 20 puntos al Barça. 20. Sin embargo, comenzaron de forma brillante. Firmaron un pleno al 7 de victorias en los primeros 7 partidos de liga. A pesar de este inicio fantástico, el Barça cayó en su estreno de Champions ante el Mónaco y días más tarde en Pamplona por 4-2 en un experimento fallido de Flick por la necesidad de rotar. Pero el equipo se rehizo muy bien de estos tropiezos y encaró la semana más decisiva, la semana donde iban a medir realmente su nivel. Primero, el Bayern visitó Montjuic, un rival que había derrotado al Barça en los 6 últimos enfrentamientos, y desde el primer minuto se vio que la cosa iba a ser diferente. Con un gol de Rafinha nada más salir al campo, el Barça resistió los momentos más críticos del partido, cuando el Bayern más apretaba y cuando consiguió hacer el gol del empate, pero lejos de hundirse como en otras ocasiones, reaccionaron con fuerza y con un gol de Lewandowski y un espectacular hat-trick de ¡Oh, Samato Brasil, Rafinha! Los culés sellaron una goleada histórica ante su verdugo europeo. En ese momento de la temporada la gente alucinaba con el riesgo que corría el Barcelona, que ponía la línea defensiva en el centro del campo y aplicaba la trampa del fuera de juego constantemente. Muchos pensaban que el Madrid podía sacar ventaja a esta situación con la velocidad de Vinicius y Kylian Mbappé, pero
no lo aprovecharon muy bien. De hecho, cayeron constantemente en la trampa, concretamente hasta 12 veces durante el partido y 8 de ellas Kylian Mbappé. El Barça dio un golpe sobre la mesa tremendo, ganó por 0-4 en Madrid, una victoria muy contundente que no todos esperaban en ese momento y que confirmó que los de Flick estaban preparados para luchar al más alto nivel, pero de repente llegó un bajón muy importante. El Barcelona se dejó puntos importantes en Liga, hasta tal punto de perder 3 partidos consecutivos en Montjuic. Sin embargo, cuando la gente más podía dudar del equipo, Flick estaba seguro de que iban por el buen camino, y así fue. El Barça arrancó el año 2025 con una espectacular victoria en la Supercopa de España. Derrotaron por 2-5 al Real Madrid en un partido que dejó mejores sensaciones todavía que aquel 0-4 del Bernabéu. Esta victoria supuso el primer título oficial de la era Flick y un impulso mental muy importante de cara a los siguientes partidos. Pese a ello, el Barça volvió a dejarse puntos en la Liga y la situación se volvió crítica. Se situaron terceros a 7 puntos del Real Madrid. Igualaron la peor racha liguera de la historia del club. Era una situación difícil de entender, ya que en Champions el Barça aseguró su pase a octavos de final con un partido totalmente loco en Lisboa y en Copa avanzaron a semifinales con mucha contundencia. Mientras tanto, el equipo por fin volvió a despegar en la Liga. Una victoria por 7-1 ante el Valencia fue el punto de inflexión de una racha de 9 triunfos consecutivos. Esta buena dinámica coincidió con el bajón del Real Madrid y en tan solo 30 días el Barça de Flick recuperó el liderato. Desde que empezó el 2025 el Barça estaba con la flechita para arriba, les salía todo y remontaban cualquier situación. En semifinales de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid llegaron a ir 0-2 abajo en un abrir y cerrar de ojos, pero reaccionaron con una avalancha ofensiva tremenda y sellaron el pase a la final con un gol de Ferran en el Metropolitano. En Champions eliminaron al Benfica y al Borussia Dortmund, por lo que el Barça volvía a estar en semifinales 6 años después y con una posibilidad real de ganar el triplete, algo que ningún loco se hubiera imaginado a principio de temporada. El espíritu y la garra blaugrana reaparecieron en la final de Copa del Rey. Los de Flick remontaron un 2-1 del Real Madrid y sellaron la victoria en la prórroga con un golazo espectacular de Jules Koundé. Esto significó el segundo título de la temporada, el segundo ganado en una final ante el Real Madrid. Justo esa semana, el Barça encaró la semana más importante de la temporada, las semifinales ante el Inter de Milán. Los italianos se pusieron 0-2 en los primeros 20 minutos. No obstante, los de Inzaghi no pudieron resistir las embestidas ofensivas blaugrana y en un abrir y cerrar de ojos el partido se igualó, un partido que finalizó con un loco 3-3 que dejaba todo abierto para la vuelta. En San Siro el guión del partido fue muy parecido. El Inter se fue al descanso con una ventaja de 2 goles. Sin embargo, en otra demostración de fortaleza mental implacable, el Barcelona remontó y se puso 2-3 a falta de 3 minutos para el final. Pero llegó el momento clave. Acerbi consiguió igualar la eliminatoria en el último minuto de la prórroga y los italianos consiguieron el pase a la final con un gol de Fratesi que terminó definitivamente con el sueño azulgrana. Fue un golpe muy pero que muy duro, pero no había tiempo para lamentarse porque tenían que levantarse rápido a enfrentar otro partido totalmente clave. Por un momento Montjuic quedó congelado. Un doblete de Mbappé puso una ventaja de 2 goles al Madrid en el marcador. No obstante, de nuevo comenzó a sonar algo. El público se agitó. Era la melodía de la remontada. Era el torbellino Hansi Flick que tantas veces se había visto durante la temporada. Con un fútbol brillante, el Barcelona dio la vuelta al partido antes del descanso. La victoria final por 4-3 les dio prácticamente la Liga, que acabaron sentenciando una semana más tarde en campo del Español. Lamine Yamal apretó al R1 y al círculo a la vez, eso si juega en clásica, y metió un chicharro descomunal por la escuadra. El Barça concluyó una de las temporadas más exitosas en mucho tiempo, pero ¿cómo construyó Flick esta máquina de equipo cuando antes parecía imposible soñar con esto? Simplemente ha creado un plan que no tiene piedad con los rivales. Parece increíble, pero tras el 2-8, Müller desveló una de las claves que explican cómo humillaron al Barcelona y ahora es el principal arma del Barça. When somebody make a pressing and get dribbled, it's not a problem. The next guy has to come. And it gets dribbled, the next guy has to come and there is a moment we catch the ball. Efectivamente, todo empieza cuando el equipo pierde la pelota, porque ahí es donde empieza a atacar. El Barça realiza una presión asfixiante al rival desde el primer segundo que pierde la posesión. De esta manera no dejan tiempo ni para respirar al rival, que muchas veces se ve forzado a cometer un error. Para encerrarlos colocan la línea defensiva a una altura que da hasta miedo, por todo el espacio que dejan a su espalda. Pero realmente, como ha dicho Flick, esto tiene más beneficios que riesgos, porque
el Barça acorrala al equipo contrario en su propio campo. Así fuerzan al rival muchas veces a dar balones en largo. Es ahí justamente cuando entra la trampa del fuera de juego. La defensa se coordina perfectamente para dar un pasito hacia adelante y dejar al delantero en posición ilegal. Así, el rival no se aprovecha de la posición tan adelantada de la defensa. El equipo de Flick es el que más fueras de juego provoca con mucha diferencia. Pero claro, esto requiere un dominio quirúrgico de la situación y un esfuerzo tremendo de todo el equipo. Y una estadística que lo deja claro es que Pedri, el cerebro ofensivo del equipo, es también el jugador que más balones recupera de toda Europa. Entonces, debido a todos estos mecanismos, cuando el Barcelona logra recuperar el balón, los jugadores se encuentran en una posición muy ventajosa para atacar los espacios y hacer gol rápidamente. Pero claro, muchas veces el rival se encierra y el Barça tiene que construir su juego desde atrás más pausado. Para ello, desde su sistema base 4-2-3-1, el juego comienza desde atrás con los centrales Íñigo y Cubarsí, que tienen una capacidad increíble para filtrar pases y combinar con los mediocentros o la línea de ataque directamente. Y en esta zona pasan varias cosas que antes no existían. Dentro de esta libertad que los hace tan impredecibles, Lamine suele partir como extremo derecho pegado a banda. La razón es que es el jugador con mayor capacidad de desborde del equipo y obliga a varios contrincantes a salir a cubrirlo. Esto genera espacios por dentro que el Barça aprovecha con inteligencia. O bueno, directamente el chaval te cocina un golazo que flipas y manda a la mierda la táctica y todo. Jules Koundé apoya a Lamine, pero no tiene tanta responsabilidad ofensiva, algo que cambia totalmente en la banda izquierda. En este caso, Balde tiene una autopista para subir con la moto brum brum al ataque, mientras Rafinha se mete mucho más por dentro y es ahí donde saca su mejor versión. El brasileño recibe muchos balones al espacio que sabe atacar a las mil maravillas y lo que le ha permitido exhibir su gran pegada de cara a puerta. Además, esta nueva posición le permite destacar más por sus verdaderas capacidades, asociarse y dar el último pase. De hecho, Rafinha está entre los mejores creadores de juego de toda Europa. Todo lo que generan entre él y Lamine lo ha sabido aprovechar muy bien Robert Lewandowski. A sus 36 años, el delantero polaco ha vuelto a demostrar una capacidad goleadora impresionante, siendo decisivo en muchas ocasiones gracias a su inteligencia posicional dentro del área. Ferran Torres, que también ha sido importantísimo, y en verdad todos uno por uno, pero claro, por razones logísticas no puedo ir uno por uno. Todo este entramado ofensivo ha llevado al Barcelona a ser una auténtica máquina de hacer goles. Pero claro, esto también tiene sus puntos débiles. Como se vio contra el Inter de Milán, el Barça se mantiene fiel a su estilo, pase lo que pase. Pero lo más importante es que Flick ha resucitado en el Barça los dos principios más importantes que se habían perdido: un espíritu de lucha inquebrantable y una perfecta preparación física, que como decía Rinus Michels, sin estos dos te vas a la mierda. Todo se derrumba. Ahora intentarán traer refuerzos que den más posibilidades a la plantilla en una temporada tan larga, pero este Barça no solo ha vuelto a ganar, ha vuelto a creer, y cuando corre, presiona y juega con esta intensidad, todo es posible. Y lo más increíble de todo es que parece tan solo el comienzo de una generación joven, valiente y hambrienta, que no solo se conforma con volver, quiere quedarse, quiere ganar y sobre todo quiere marcar una era.